continuamos. No se pierda el día de mañana, porque el día de mañana vamos a hablar acerca de la apostasía y el engaño en la iglesia. Y lo que tenemos allí reservado es algo extraordinario. Pero vamos ahora a hablar hoy acerca de la situación en las naciones. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí, escuche bien la pregunta, cuántos de los que estamos aquí creemos toda la palabra de Dios? O sea, creemos en lo que dice la Biblia. Levante su mano. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, saben que si usted cree todo lo que dice la palabra de Dios, entonces usted tiene que creer que Cristo viene en breve. Por lo que lo vamos a leer ahora. Entonces vamos a leer algunos pasajes, esto es a forma de introducción, y vamos a buscar allí en Filipenses capítulo 4, versículo 5. Todos estos pasajes que vamos a leer hablan de que Cristo viene en breve. Así que si usted y yo creemos en toda la Biblia, tenemos que creer que Jesucristo viene en breve. Ese es el título de la campaña con la cual comenzamos ayer. Dice allí el versículo 5 de Filipenses 4: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Así que la venida del Señor está ahí en la puerta. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. En Hebreos 10:37. Si usted lo quiere seguir buscando, bueno, lo puede buscar, y si no, yo lo voy a leer enseguida. Hebreos 10:37. Escucha bien este texto. Esto es palabra de Dios, lo que usted y yo creemos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia, porque ¿qué cosa es un poquito? Algo que ya está ahí mismo, un poquito. Aún un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cuando dice alguien, oye, yo no tardo en venir, es que ya viene en camino. Así que, hermano, esa es la idea. Si usted cree en la palabra de Dios, como yo la creo, tenemos que creer que Cristo viene en breve, porque la palabra de Dios lo dice. Vamos a leer otros 3 textos más, 4 textos más. Santiago 5:8. Y algunos de estos textos los vamos a mencionar quizás el domingo, porque el domingo vamos a tener la clausura en la mañana y en la noche. Dice allí en Santiago 5:8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. O sea, la venida del Señor está cerca, quiere decir, hermano, que está en breve, está ahí. O sea, eso es lo que significa. Así que tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3, y hay muchos más pasajes, estoy citando solamente algunos. Apocalipsis 3, versículo 11, el mensaje a la iglesia de Sardes, dice, de Filadelfia: he aquí yo vengo pronto. Pronto es ya, inmediato. He aquí yo vengo pronto, lo dijo el propio Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Todo eso es palabra de Dios. O sea, si usted cree como lo creo yo, la palabra de Dios, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22-21, usted tiene que creer. Esto es palabra de Dios. Así que la palabra de Dios nos está diciendo que Cristo viene en breve. Ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, vamos a ver el versículo 7. Dice allí: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto. O sea, el Señor viene en breve. Y allí mismo, en ese capítulo 22, el versículo 20, el versículo 12 dice: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y ese es el texto clave de la Biblia. Así que si usted cree la Biblia, hermano, usted tiene que creer lo mismo que creo yo, de que la venida de Cristo está en breve. O sea, va a ocurrir en breve, viene pronto. No porque lo diga yo, sino porque lo dice su palabra, la Biblia, dicho por el propio Señor Jesucristo. Lo dijeron los apóstoles, lo dijeron los ángeles. Cristo viene en breve. Así que yo espero que usted tenga esto en mente, porque esta es la idea de esta campaña. Ahora bien, la pregunta es: ¿está preparado? ¿Estamos preparados para si Cristo viene mañana por su iglesia? Claro, sabe que tiene que ocurrir primero el arrebatamiento, porque después va a venir el tiempo de la gran tribulación. ¿Está usted preparado realmente? ¿Está usted, como decíamos anoche, anhelando la venida del esposo por la esposa? ¿Sabe que usted y yo somos la esposa, somos la iglesia, y el esposo es Cristo? ¿Está usted anhelando al esposo que venga por usted, por la esposa? Toda esposa anhela al esposo. Bueno, nosotros anhelamos que Cristo venga. Así que, amados hermanos, de eso se trata
esta campaña, de que entendamos que Cristo viene en breve, que tenemos que orar los unos por los otros, estimularnos al amor, a las buenas obras y predicar este evangelio con toda potencia, con todo denuedo, con todo entusiasmo, porque Cristo, la venida de Cristo está a la puerta. Y vamos a ver hoy 4 videos que lo van a demostrar. Así que vamos a ver ahora lo que vamos a tratar hoy. Vamos a ver la violencia, corrupción y maldad de las naciones. Cuando dimos la introducción dimos lo que íbamos a tratar y esto es lo que corresponde al segundo día. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Una violencia generalizada, un caos político y social y maldad y pecado. Ese es el mundo en que vivimos. Si usted no cree eso, hermano, pues usted no está viviendo en el planeta Tierra. Ahora bien, yo quiero leer ese pasaje que está ahí. Segunda de Timoteo 3. Búsquelo en su Biblia. Usted va a recibir después el material, pero no hoy. El material, y ahora esto es un anuncio, lo vamos a empezar a repartir mañana. Eso es para todos, no es para que traiga visita. El material de la campaña a partir de mañana lo vamos a repartir y después el domingo por la noche. Pero vamos a leer allí, segunda de Timoteo capítulo 3. El apóstol Pablo, que había hablado y había predicado mucho acerca de la venida de Cristo, de que la venida estaba cerca, de que Cristo venía en breve, le escribió esto a Timoteo. Y está hablando del carácter de los hombres en los postreros días, quiere decir, en los últimos días antes de que Cristo viniera a la tierra. ¿Cuánto ha pasado de esto? Bueno, han pasado más de 1950 años de que esto se escribió. Así que, por lo tanto, tiene que estar más cerca todavía de lo que era en el tiempo de Pablo. Ahora, también debes saber esto, escribía el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. La pregunta es, ¿estamos o no estamos viviendo tiempos peligrosos, hermano? De más está decirlo. Nunca como ahora ha habido un tiempo tan caótico y tan peligroso. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, usted los conoce, yo también, avaros, vanagloriosos, soberbios. Nunca ha habido tanta soberbia en el mundo de los gobernantes, de las autoridades y de los hombres. Blasfemos, la blasfemia contra Dios, contra su palabra, desobedientes a los padres. Vivimos en la generación en que no se ama a los padres, no se honra a los padres, no se cuida de los padres. Ingratos, nunca ha habido una generación tan ingrata como esta. Impío, o sea, el que se complace y hace maldad. Está hablando de los tiempos que vendrían o que ocurrirían antes de la segunda venida. Eso, hermano, esos tiempos lo estamos viviendo ahora y después vamos a corroborarlo con los videos que vamos a ver. Sin afecto natural, o sea, afecto no quiere decir, no se preocupa el familiar, el padre por el hijo por el padre, el esposo por el esposo, los hijos o los abuelos por los nietos, nadie, no hay afecto natural. Ahora que yo tengo a mi esposa en todo este tiempo enferma, hermano, yo veo mucha gente que está sola, se enferma sola, o se sana o se muere, pero se enferma o se sana sola. Porque no hay afecto natural, no les interesa, o sea, no hay ese amor que está basado en el amor de Dios. El amor de Dios es para que amemos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros abuelos, a la familia que tenemos, para que amemos a nuestros hermanos en la iglesia, amemos a aquellos que son nuestros prójimos, que ahí está incluido todo. Son sin afecto natural, implacables. Los hombres son crueles, calumniadores, intemperantes, sin principios morales, por los cuales le dice crueles. El tiempo que estamos viviendo parece que es un retrato exacto de lo que iba a ocurrir en el futuro, porque claro, es palabra de Dios que conoce todo el futuro. Aborrecedores de lo bueno, nunca como ahora se ha aborrecido lo bueno. Lo mejor que hay en el mundo es Dios y su palabra, y está siendo aborrecida. La gente detesta la Biblia, es como si la habláramos de algo muy malo. Aborrecedores de lo bueno, se aborrece a Dios y se aborrece su palabra. Traidores, nunca como ahora he visto tanta traición. Traición entre la familia, traición entre los agentes del mundo, los gobernantes abusan y traicionan a los pueblos también se traicionan entre sí, ¿verdad? Impetuosos, ¿verdad? Infatuados en su falso conocimiento, amadores de los deleites más que de Dios, no les interesa buscar el amor de Dios, la palabra de Dios, porque aman más los deleites y se complacen en ellos, viven para sí mismos. Vivimos en una generación yoísta, o sea, yo primero, yo después y yo siempre, punto. Y si tengo que encaramarme arriba de mi padre, de mi madre, de mis hijos, yo los aplasto, pero yo sigo siendo el primero. Esa es la generación. Y después termina este versículo de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5,
que tendrán apariencia de piedad, porque lo triste de esto es que algunos de esta gente que hacen todo esto tan malvado tienen apariencia de piedad, o sea, se hacen lucir como buenos, que tienen temor de Dios, que aman. Hermano, si usted dice que ame a Dios, usted tiene que vivir como Dios quiere que usted viva. Si usted dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, usted es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Búsquelo. Está ahí en 1 de Juan. Búsquelo. Si yo digo que yo amo a Dios y yo amo a mi esposa, soy un mentiroso. Si yo digo que amo a Dios y yo amo a mi padre, amo a mis hijos y amo a mis nietos, soy un mentiroso. Por lo tanto, dice que tendrán apariencia de piedad. Muchos dicen, oh, el amor de Dios, la misericordia de Dios, pero no lo demuestran. La fe no es decirla, es vivirla. Yo tengo que vivir lo que yo predico. Yo tengo que vivir lo que yo creo. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Pero negarán la eficacia de ella. A esto se ve. Hermano, solamente escogimos un pasaje al azar. Este es el panorama de lo que está sucediendo en el mundo. Un mundo de violencia, de corrupción y maldad en las naciones. Vamos a ver ahora los dos primeros videos. Vamos a poder aplicar algo de ellos y después vamos a ver los otros dos. Así que vamos a ver primero el primero y el segundo video. Ahí estamos. Las luces. Antes de ir a la pausa dábamos un adelanto a un año de que el Banco Central Europeo lanzase su programa de expansión cuantitativa e iniciara la compra de deuda soberana. La eurozona sigue estancada. Aunque como siempre hay algunos que sí obtienen beneficios. Vamos a ver primero este contexto y luego hablamos de ese arsenal de medidas que anunció el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. En marzo de 2015, el Banco Central Europeo comenzó la compra de deuda soberana. Desde ese entonces, la máxima autoridad monetaria ha destinado aproximadamente 60.000 millones de euros a la adquisición de bonos y bajó los tipos de interés a casi cero, en busca de impulsar la economía y llevar la tasa de inflación al 8%, nivel considerado óptimo para la estabilidad de los precios. Pero un año después el programa decepciona en tanto que no ha cumplido las expectativas. Son continuas las turbulencias bancarias y de hecho la tasa de inflación en la eurozona volvió a tornarse negativa en febrero al situarse en menos de 0,2%, por lo que la sombra de la deflación continúa acechando al tiempo que la crisis parece muy lejos de culminar. Sin embargo, algunos han resultado ganadores tras un año de expansión cuantitativa, según datos recopilados por Bloomberg. Entre los grandes países de la región, Alemania se posiciona como el principal beneficiado por la batería de medidas del italiano Mario Draghi, pues el país se ha apuntado ganancias de 1,7% y la rentabilidad de la renta fija a 10 años ha caído del 0,3 al 0,2%. Para España no ha sido igual, es el segundo país más perjudicado con la deuda detrás de Portugal, que ha generado una merma de casi 5%. El interés exigido por el mercado a la deuda española pasó en un año del 1,27 al 1,55%. Entre tanto, la renta fija de solo 4 naciones, al margen de Alemania, ha hecho ganar más de 1% en los últimos 12 meses. La de los Países Bajos, Francia, Irlanda e Italia. Así, la prima de riesgo se disparó en 33 puntos básicos hasta los 134. Europa se enfrenta en la actualidad a la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Según los últimos datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de 300.000 inmigrantes y solicitantes de asilo han llegado al territorio europeo por mar. Es más o menos el mismo número de personas que hay en la ciudad de Valladolid. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un refugiado y un inmigrante? Un refugiado es, según la ONU y ACNUR, una persona que ha tenido que escapar de su país de origen debido a una guerra, o porque sufre una persecución por razones de raza, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social. En cuanto a los migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, establece que es aquel que decide salir de su país de manera voluntaria, por conveniencia personal. Hay migrantes documentados e indocumentados, los que suelen llamarse sin papeles. Por tanto, en esta crisis hablamos de los refugiados que tienen como meta Europa. Parten principalmente de Oriente Medio, África y Asia, de ahí que existan rutas migratorias bien diferenciadas. Una de las más mortíferas, la del Mediterráneo Central, por Libia, donde reina el caos tras la caída de Gaddafi. Desde ahí parten sirios que huyen de la guerra con Bashar al-Assad y los que tratan de escapar de conflictos más antiguos. Es el caso de los somalíes, víctimas de 26 años de guerra civil, de los ciudadanos de Eritrea
donde la dictadura stalinista ha hecho que un tercio de su población esté en el exilio, o de Sudán del Sur, donde los conflictos étnicos y la pobreza hacen que la población huya. Se suman a esta lista Nigeria, amenazados por Boko Haram y sus masacres, la República Centroafricana con sus matanzas religiosas y, como no, Irak y Afganistán. A través de esta ruta han llegado, según datos de ACNUR, un total de 209.457 refugiados a Grecia, 111.197 a Italia, 2.166 a España y 94 a Malta. Otra de las principales rutas es la del Mediterráneo Este, con dos flujos, desde los Balcanes y desde Asia. El objetivo de los que optan por esta ruta es llegar a Hungría, como puerta de entrada al espacio Schengen. Además, cerca de 2.000 inmigrantes cruzan a diario la frontera entre Grecia y la antigua República Yugoslava de Macedonia, y posteriormente continúan su viaje en tren o en autobús hacia Serbia, según datos de la OIM. Mientras, la Unión Europea trata de afrontar semejante crisis. Alemania y Francia lideran los esfuerzos para satisfacer las demandas de asilo. Piden una respuesta unitaria al resto de los 28. Entre las medidas en el aire para avanzar están los centros de registro de refugiados, la lista de países de riesgo o determinar cuotas de inmigración. Un punto muy conflictivo, ya que países como Austria o Hungría no están por la labor de demostrar su compromiso. Bien, bueno, hemos visto allí la crisis que hay a nivel mundial por las guerras, por las matanzas, por conflictos religiosos, ¿verdad? Por dictaduras, y están emigrando. Solamente Alemania en este último año recibió 1 millón de inmigrantes. Ahora usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la profecía? Bueno, les voy a decir algo. ¿Qué ha causado esto? Europa era una región que estaba bastante balanceada. Ahora, esta ola de inmigrantes, por muchas razones, ¿qué ha pasado? Que ha desbalanceado a toda Europa y el mundo entero. Porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Los que son ricos están haciendo un negocio con los inmigrantes, y los que no son ricos, pues entonces los inmigrantes pues les causan el problema de que pierden su trabajo porque hacen trabajo a menos costo. Entonces esta oleada que es de todas esas regiones y que van en olas, y que por ejemplo hay un lugar donde pasan cerca de 5.000 diariamente, o sea, estamos hablando de miles de migrantes. Ahora bien, ¿qué está pasando en Europa y en el mundo entero? Que está desapareciendo la clase intermedia. ¿Por qué? Porque el rico aprovecha todas estas inmigraciones para su beneficio, porque tiene el dinero para invertir. Pero el que es pobre no, el que es pobre que vive de su trabajo, ¿qué pasa? Llega un día a su trabajo y le dice, oye, ¿sabes qué? Ya no te necesito porque conseguí a un empleado que yo te tengo que pagar $10, pero esto le pago 5, por lo tanto te quedaste sin trabajo. Ahora bien, ¿qué importancia tiene el que ahora haya ricos y pobres? Bueno, le voy a poner una tarea, un homework para la casa. Cuando vaya al libro de Apocalipsis y cuando usted estudie acerca del imperio del anticristo, que ya hemos hablado de ello, usted va a ver allí en Apocalipsis, cuando se habla del imperio del anticristo, se habla de que él gobernará sobre todo sobre esclavos y libres, y sobre ricos y pobres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la clase intermedia? Desapareció. Cuando usted va al imperio del anticristo, no hay clase media. Nada más que hay ricos, hay pobres, hay esclavos, hay libres, y todos van a servir en ese imperio que va a ser un imperio mundial y que va a ser el anticristo apoyado por el propio Satanás. Pero lo que quiero llamar la atención es que antes pensábamos que esto no era posible. No se habla en ningún momento en la profecía futura de clase media, se habla de ricos y de pobres. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? ¿Qué está sucediendo en América Latina? ¿Qué está sucediendo en Europa? ¿Qué está sucediendo en Asia, en el continente africano? Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. O sea, hay ricos y hay pobres. La clase media está desapareciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces vemos las noticias y no escudriñamos lo que dice la palabra. Y hermano, yo tengo que decirle esto. La palabra de Dios es historia dicha por adelantado. Eso es lo que es profecía. La profecía es una historia dicha por adelantado. O sea, todo lo que Dios dijo se ha cumplido al pie de la letra. Por ejemplo, Dios habló de que su pueblo estaría 400 años esclavizados en Egipto, y se lo dijo desde que llamó a Abraham, muchos años antes que ocurriera. Ocurrió. Dios también dijo que un día el pueblo sería esparcido por el mundo. Ocurrió en el año 70, también se cumplió. Que estaría esparcido, pero que volverían a su tierra. En el año 1948 ya eran en su tierra. O sea, se cumplió al pie de la letra.
La Biblia habla, por ejemplo, hablaba de que el Mesías vendría y que nacería de la simiente de la mujer, lo cual se cumplió. Estoy citando algunas. Todas las profecías de la Biblia se han cumplido al pie de la letra, porque la Biblia es historia por adelantado. Entonces ahora la Biblia habla de que habrá un imperio mundial en que habrá ricos y pobres, y entonces el escenario mundial se está preparando precisamente para esto. Entonces ahora cada día es más grande la separación, cada día se pierden más puestos de trabajo, cada día la gente se empobrece más, el que es pobre y el que es rico se enriquece más. ¿Qué está pasando ahora? Los ricos están comprando propiedad. Cuando compran una propiedad, entonces elevan los costos. Entonces, ¿qué pasa? El que paga una renta dice, ¿sabes qué? No te puedo pagar $500 más. Entonces tiene que irse. Entonces lo obligan a que viva en una forma como pobre, o sea, más restringida. Pero el rico entonces se hace más rico porque siempre consigue a alguien. Estoy dando algunos ejemplos. Hermano, lo que quiero decir es, lo que la palabra de Dios dice hasta ahora se ha cumplido, no han faltado, se han cumplido cientos y cientos y decenas de profecías, todos se han cumplido al pie de la letra. Están allí, usted los puede buscar, hay decenas y decenas de profecías que se cumplieron en la venida de Cristo. Les voy a decir una, por ejemplo, cuando el nacimiento de Cristo dice que el Mesías tendría que nacer en Belén, pero los padres que Dios usó, o sea, que no eran los padres en realidad, pero la familia que Dios usó para encarnarse a su hijo fue a María, pero ellos vivían en Nazaret, y que de Nazaret era una ciudad de muy buena reputación, decía, de Nazaret puede salir algo bueno, pero ¿qué pasó? Fíjense, y Dios lo dijo por adelantado. Vino un Augusto César que en ese tiempo se le ocurrió, por decirlo de alguna forma, pero es que Dios lo sabía, mandar un censo. Pero el censo no era como lo que hacemos ahora, no, el censo tenía que ser en el lugar de nacimiento. Y dio la coincidencia, si usted quiere llamarlo así, para que vea usted la precisión de la profecía, que José y María eran de Belén. Y entonces dio la coincidencia también que María estaba en los días de dar a luz, pero como era una orden de César, no podían decir nos vamos después, se fueron y hicieron su caminata, quizás en un burrito, porque no tenían ni para un camello es como un carro más moderno, más costoso, pero no dio a luz en el camino, dio a luz en Belén, porque en Belén tenía que nacer, y se cumplió la profecía que decía, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios dio a luz a su hijo, y se cumplió la profecía de Miqueas, y tú, Belén Efrata, no eras la más pequeña de la ciudad de Judá, y de ti vendrá el Mesías, el que ha de ser libertador. ¿Ven ese detalle? Bueno, la Biblia es profecía, es historia adelantada, pero en detalle, y así hay muchos detalles en la Biblia, pero todos se han cumplido. Ahora bien, ¿por qué no vamos a creer de que Cristo viene en breve cuando Él dio las señales que se estarían cumpliendo antes de su segunda venida? Bueno, hay violencia en el mundo, hay corrupción en la sociedad. Vamos a ver ahora dos videos más. El primero y el segundo. El segundo está subtitulado en español, pero hablado en inglés. Es el que yo quiero que más atiendan. Con ese vamos a cerrar esta noche. Y van a ver lo escalofriante que usted va a conocer quizás, o alguno quizás va a recordar. Pero hermano, lo he visto más de 10 veces. Es increíble. Eso nos da evidencia de que Cristo está a la puerta, de que Cristo viene en breve. Vamos a ver estos dos videos ahora. Una vez más, porque el personal de cabina y los pilotos luchaban por sus sueldos y pensiones. En 2015, muchos trabajadores se manifestaron en las calles de Alemania. Eso también se puede ver en una comparación europea. En Alemania hubo un promedio de 7 días de baja por cada 1000 trabajadores. En Austria fueron 2 y en Suiza solo 1. En cambio, los daneses y franceses baten récords. En Dinamarca se perdieron 120 jornadas el año pasado y en Francia 117. Los franceses podrían superar de nuevo a los alemanes en la estadística de este año. Las discutidas reformas del mercado laboral han llevado a muchos a las barricadas, pero la población acusa cansancio. Poco antes del Campeonato Europeo de Fútbol, la Eurocopa, disminuye la aprobación hacia las protestas. Public schools in Fairfax County, Virginia are preparing to include gender identity in its curriculum for grades 7 through 12.
The family life education lessons will include teachings on heterosexual, homosexual, bisexual, and transgender identity. Andrea Lafferty of Traditional Values Coalition joins us from our Washington bureau to talk more about this controversial subject. Andrea, thanks for joining us. It's great to be with you. Thank you. First of all, tell us about this curriculum and the motivation behind it. Well, it's interesting. The school board voted earlier in May to add gender identity. It's not a part of the state law. It's not a part of the state school board instruction, but they decided to add it against the will of many of the parents. And so now what we're dealing with is a vote on the family life education. Now, while we're talking specifically about Fairfax, I think it's important that you understand this is happening across the country. So I may talk about Virginia, but listen carefully for your own community. Wow, well, how will this curriculum impact the students? Well, it's very interesting. Right now, what will happen is, starting in kindergarten, they'll talk to them about same-sex or gay marriage. And the parents will not be able to opt out. One of the big issues is, in Virginia, parents can opt their children out of certain parts of the, quote, family life education. And so now what they're doing is they're trying to move parts of it from FLE, family life education, to health, which means the parents cannot opt their children out. And so we've been poring over the regulations and the information to see exactly what's happening. But we are very, very concerned that they are doing it here in Fairfax County and perhaps other places without the parents' knowledge or consent. In 8th grade, they will be discussing, let me just say, Bill Clinton's activity along with oral and anal. In 8th grade, and most people, and they've lowered it from 9th grade, or teaching 4th graders about the word incest. How far does that go? What is the difference between sexual orientation and gender identity? The difference between sexual orientation and gender identity is sexual orientation is who you have sex with and how you have sex. Gender identity is who you are, male, female. Are you born male or female? Are you or nothing? And they want to break down those definitions so you're no longer male or female as God created us. You're one of 52, quote, genders, or one of 100-something genders, depending on who you talk to. It is not clear, and it is not a part of our normal cultural discussion. I don't even think it's a part of discussion in France or other European countries. It's just bizarre. And they want to force this on the kids in Fairfax County when in fact it's not a part of the SOLs or the required education. What's been the reaction from parents, and what can parents do? Well, in Fairfax County, it was interesting because the night of the vote on gender identity, the police, they hired a special police force, security. They actually locked 200 parents out so they couldn't get in, even though there was standing room in the back. Parents need to be very engaged. Parents need to know what is going on in their local communities. Read anything that's passed. Find out what they're teaching your kids under the guise of health, under the guise of PE or social studies or biology or family life. We're seeing just an onslaught. This thing is snowballing. And so we would just encourage you to protect your children and know what they're being taught. Has the Obama administration played any role in encouraging public schools to adopt this sort of curriculum? Well, that is another very good question. Actually, encourage isn't maybe the word. Blackmail or force. Here in Fairfax County, we were told that the Office of Civil Rights, Department of Education and Department of Justice would see to it that our federal tax dollars were pulled if gender identity wasn't added. What that means is those monies that are meant to help educate and provide for poor children that may be going without meals, that funding would be taken. So here we hear all this outcry about Republicans are, not looking out for kids, when in fact, when the president and his allies want to push this gender identity agenda, they don't care about poor children. Andrea Lafferty, thank you so much for taking the time to talk with us today. We really appreciate you joining us. Thank you. Bueno, amados hermanos, no sé si ustedes pudieron captar todo lo que dice allí, yo sé que algunos sí.
otros quizás no pudieron leer. Les voy a explicar en breves palabras. Esto está sucediendo actualmente, no solamente en Estados Unidos, sino en toda Europa y el mundo entero. ¿Qué es lo que está pasando?